viernes. Ya se nos acabó otra semana. Por favor, dígame si me están escuchando. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Tengo poquitos asistentes, cada vez son menos. Nada más tengo 6 estudiantes. Pues ni modo, son los buenos, son los valientes, así de que con ellos trabajamos. Voy a iniciar la sesión. Recording in progress. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión de trabajo de este viernes. Estamos terminando semana. El día de hoy es viernes 13 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la tarde con 6 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial y se trata del grupo R0B. Muy bien. Pues vamos a empezar a trabajar de inmediato. Al final, pues las indicaciones para la cuestión del examen que tenemos ya programado. Voy a compartir con ustedes la presentación del tema que estamos atacando. Ya debe de estar a la vista para ustedes en modo presentación. Confírmenme, por favor, si es correcto. Ya está en modo presentación, de acuerdo. No recuerdo bien cuál fue el último problema que hicimos. Dígame si fue el 43 o el 44. 43, ok. Vamos a hacer entonces el 44. Es muy semejante al anterior, pero solamente voy a resolver el inciso D, que es el único que me parece que vale la pena resolver. Los otros 3 incisos están muy elementales y quedan para ustedes. Entonces, problema 44, considere que f de 2 es igual a menos 3, g de 2 vale 4, f' de 2 es igual a menos 2 y g' de 2 es igual a 7. Encuentre h' de 2, donde la función h es la que se describe en cada uno de esos 4 incisos. En el inciso D, que es el que vamos a resolver, la función h de x es igual a g de x más 1, perdón, g de x sobre 1 más f de x. No sabemos quiénes son las funciones g de x y f de x, pero tenemos esta información de estas funciones y sus derivadas. Entonces, con eso vamos a calcular cuánto vale esta derivada de h de x. H de x evaluada en 2. Bueno, voy a cambiar el proyector. Primero indíqueme si se ve movimiento, por favor, en mi mano. Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos. Se nos proporciona la siguiente información. F evaluada en 2 es igual a menos 3, G de 2 es igual a 4, F' de 2 es igual a menos 2 y G' de 2 es igual con 7. Y se nos define en el inciso D la función h de x. H de x es igual a g de x entre 1 más f de x. Y lo que nos piden es calcular h' evaluada en 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale h' evaluada en 2? Por eso le puse acá signo de interrogación. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es obtener la derivada de esta función, pero esta función es un cociente, por lo tanto aplicamos la regla del cociente. Así es de que h' de x va a ser igual, pues desarrollamos el denominador, que es 1 más f de x encerrado en paréntesis, 1 más f de x, por la derivada del numerador, la derivada de g de x es g', g' de x, menos el numerador, que es la función g de x, por la derivada del denominador. Abrimos un paréntesis, la derivada de 1 es 0, más la derivada de f de x, que es f'. Entonces es un solo término, no necesito ese otro paréntesis, y por lo tanto le pongo así, f' de x multiplicado por g de x. Todo dividido por el denominador, que es 1 más f de x elevado al cuadrado. Veamos si hay posibilidad de simplificar algún término. Busquemos factores comunes.
No los hay. Este es G' y este es G. No hay factores comunes. Entonces, pues no me queda otra más que sustituir el valor de x igual con 2. Entonces, h' de 2 va a ser igual a 1 más f de 2, ahí está, que multiplica a g' evaluada en 2, menos g de 2, que multiplica a f' evaluada en 2, y todo dividido por 1 más f evaluada en 2, y este último paréntesis elevado al cuadrado. Entonces ahí nada más sustituimos el valor de 2, x igual con 2. Y ahora, fíjense que nos dieron estos valores, pues nada más hay que sustituirlos. Entonces h' evaluado en 2 va a ser igual a 1 más f de 2, pero f de 2 vale menos 3, entonces aquí sería 1 más menos 3, que multiplica, por eso ahí está esto entre paréntesis, que multiplica a g' de 2, pero g' de 2 vale 7, aquí está el 7, menos g de 2, g de 2 es igual con 4, aquí está el 4, que multiplica a f' de 2, pero f' de 2 es igual a menos 2, ahí está. Todo dividido por 1 más f de 2, pero f de 2 vale menos 3. Por eso me queda 1 más menos 3 elevado al cuadrado. Ya sustituimos el valor de x y lo único que nos queda es hacer las operaciones. Entonces esto va a ser igual, ponemos la raya de quebrado. Aquí es 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 por 7 es menos 14. Y luego menos por menos es más. 4 por 2 es 8. Todo dividido por 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. Finalmente, menos 14 más 8 es menos 6. Dividido por 4. Y por último, pues eso todavía lo puedo simplificar. Menos 6 cuartos es lo mismo que menos 3 medios. Siempre hay que dar el resultado más simple, más pequeño posible. ¿Sí? No se vale dejarlo como menos 6 cuartos si admite simplificación. Pues ahí tienen ya, dada la función f que nos definieron aquí, y con los valores de estas 4 funciones, h' evaluado en 2 es igual a menos 3 medios. Ahí tienen problemas muy sencillitos, pero pues hay que entender y saber hacer el procedimiento. Voy a continuar. No escucho ninguna pregunta, entonces supongo que todo está correcto, todo está claro. Voy a continuar. Este es el problema número 48. Problema 48. Sea P de X igual a F mayúscula de X por G mayúscula de X. Y Q de X igual a F mayúscula de X entre G mayúscula de X, en donde las funciones F mayúscula y G mayúscula se definen mediante sus gráficas que pueden ver aquí. La que está en color rojo es la gráfica de la función F mayúscula y la que está en color azul es la gráfica de la función G mayúscula. Pues a partir de las gráficas se nos pide, inciso A, obtener la derivada de la función P de X evaluada en 2. Acuérdense, P de X quedó definida acá. E inciso B, encontrar la derivada de la función Q evaluada en 7. Es Q' de 7, donde la función Q de X es la que está aquí. Solamente voy a resolver el inciso B para que quede el inciso A para ustedes, que es un poquito más simple. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a transcribir la información. Aquí está la información del problema. Las gráficas pues las tenemos acá en esta otra hoja, ¿ok? Entonces, tenemos que P de X es igual a F de X más G de F de X por G de X. Q de X es F de X entre G de X. ¿Okay? En el inciso A se pide prima de 2 y en el inciso B se pide Q' de 2. Ese es el que vamos a resolver, el inciso B. Entonces, para ello, para el inciso B, pues sabemos que la función Q de X es F de X entre G de X. Pues para poder calcular Q' de 7, necesito primero obtener la derivada. Derivando ambos miembros, nos queda Q' de X igual. En el segundo miembro aplicamos la regla del cociente.
es el denominador, que es g de x, por la derivada del numerador, que sería f mayúscula prima de x, menos el numerador, que es la función f de x, por la derivada del denominador, esa sería g prima de x, entre el denominador, que es g de x elevado al cuadrado. Observen que no hay términos semejantes ni factores comunes, no hay nada que podamos reducir o cancelar. Así es de que así dejamos esta derivada. Ahora falta evaluarla en x igual con 7. Sustituyendo el 7 en x, nos queda q' de 7 va a ser igual a g de 7 por f' de 7 menos f de 7 por g' de 7 entre g de 7 elevado al cuadrado. Pero resulta que los valores de g de 7, f' de 7, g de 7 y g' de 7 no los tenemos. En los dos problemas anteriores, el de hace un momentito y el último que recibimos ayer, nos dieron esos valores. Ahora no. Ahora nosotros tenemos que localizar o calcular estos valores. Y de lo único que disponemos es de las gráficas de estas dos funciones. Ahí están. Ahí están las gráficas. Entonces, de las gráficas vamos a obtener esos valores. Empecemos con la función g. ¿Qué necesitamos de la función g? Pues necesito g de 7 y necesito g' de 7. Entonces, empecemos con g de 7. Observemos. Esta es la gráfica de la función g. Aquí está el eje de las x. Aquí está el origen. Esta escala es de 1. De aquí a aquí es una unidad. Entonces, si x vale 7, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está x igual con 7. Si x vale 7, aquí hay un punto en la gráfica de la función g. La altura de este punto es g evaluada en 7 y la altura de ese punto es 1. Entonces ya puedo escribir aquí que g de 7 es igual con 1. Ahora necesito calcular g' de 7, pero esa es la derivada. Y esta no es la derivada, esta es la gráfica de la función g. Entonces hay que recurrir a nuestros significados. La derivada de una función evaluada en un número representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese número, en ese valor de x. Entonces, fíjense, si x vale 7, aquí hay un punto en la gráfica de la función g, que estoy señalando, y por ese punto pasa una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente es igual a la derivada de la función g evaluada en 7. Pero resulta que de acuerdo con la gráfica, la recta tangente coincide con la gráfica de la función, porque la gráfica de la función es una recta. Por lo tanto, la pendiente de esta recta será igual a la pendiente de la recta tangente en este punto, porque coinciden. Entonces, mi problema es calcular la pendiente de esta recta. Y para ello, ya lo hemos visto en varias ocasiones, método gráfico. Con su juego de escuadras, dibujen un triángulo rectángulo donde la recta, la recta tangente, que en este caso coincide con la gráfica de la función, sea la hipotenusa de ese triángulo. Pues entonces, fíjense, puedo dibujar aquí este cateto y este otro, de manera que las longitudes de estos catetos los puedo medir con facilidad y con precisión. Entonces, si a este ángulo que estoy señalando le llamo teta, pues entonces g' de 7 va a ser igual a la tangente de este ángulo. Pero en realidad, el ángulo de inclinación de esta recta es el formado por la horizontal hasta la recta. Es un ángulo de inclinación mayor de 90 grados. Es mayor de 90 grados, por lo tanto su pendiente es negativa. Pero recuerden en trigonometría, la tangente de este ángulo es igual a menos la tangente de este otro, que es su ángulo complementario. Espero recuerden trigonometría. Esto ya lo hemos hecho también en ocasiones anteriores, pero pues ya veo, constato muy frecuentemente que pues todo se les olvida, no lo repasan, no lo afirman, no se preocupan porque esos pequeños detalles queden ya como conocimiento en ustedes. Y eso, repito, yo lo constato todos los días con algunos alumnos, ¿verdad? Bueno, pues entonces la tangente va a ser negativa, pues. Entonces la tangente del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 2 unidades y el cateto adyacente mide 3. Por lo tanto, ya puedo decir g' de 7 va a ser igual
a la tangente del ángulo teta, no lo dibujé ahí en el diagrama, ¿verdad? Pero dije, ese es el ángulo teta, y eso va a ser igual a menos el cateto opuesto que mide 2 unidades entre el cateto adyacente que mide 3 unidades. Entonces ya tengo G de 7 y ya tengo G' de 7. Hagamos lo mismo para obtener F de 7 y F' de 7. Entonces, F de 7. Ahora vamos a la gráfica de la función F, que es la de color rojo. Si X vale 7, aquí hay un punto en la gráfica de la función F. La altura de este punto es el valor de la función F evaluada en 7. Entonces su altura es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ya puedo decir que F evaluado en 7 es igual a 5. Ahora calculemos F' de 7. Nuevamente, en la gráfica de la función F. Si X vale 7, aquí hay un punto en la gráfica de la función F. Aquí. Por ese punto pasa una recta tangente. La pendiente de esta recta tangente es el valor de la derivada de esta función evaluada en x igual con 7. Pero aquí también la recta tangente coincide con la gráfica de la función porque la función es un segmento de recta en todo este intervalo, ¿verdad? Así de que lo único que necesito es calcular la pendiente de esta recta. Pero esta recta tiene un ángulo de inclinación menor de 90 grados, por lo tanto su pendiente va a ser positiva. Si a este ángulo le llamamos alfa, no lo quiero escribir, ahí por favor ustedes sí lo pueden hacer, llámenle alfa a este ángulo, entonces F' de 7 va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. Construimos el triángulo rectángulo, fíjense, queda exacto, bueno, así fue diseñado el problema, ¿no? Entonces, la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto que mide 1 unidad entre el cateto adyacente que mide 4 unidades. Por lo tanto, F' de 7 es la tangente de alfa, que es el cateto opuesto que mide 1 unidad, entre el cateto adyacente que mide 4 unidades. Como ya tenemos los valores que requerimos, pues vamos a sustituirlos en la última expresión. Entonces, Q' evaluado en 7 va a ser igual a G de 7, pero G de 7 vale 1. Ahí está. Por F' de 7, pero F' de 7 vale 1/4. Menos F de 7. F de 7 vale 5 por G' de 7, pero G' de 7 vale menos 2/3. Todo dividido por G de 7 al cuadrado, pero G de 7 vale 1, entonces 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1. Entonces vamos a simplificar. Esto va a ser igual. Arriba, pues 1 por 1/4 es 1/4. Luego menos por menos es más. 5 por 2 es 10. Aquí me queda 10/3 y todo dividido por 1. Ahora hacemos esta suma, 1/4 más 10/3, poniendo un máximo común divisor, que sería el 12. Entonces, 12 entre 4 es 3 por 1, 3. Más 12 entre 3 es 4, por 10 es 40. Finalmente, 40 más 3 es 43 sobre 12. Esto no admite simplificación. Así lo dejamos. No lo expresamos en decimales. Lo dejamos así en forma racional. Claro, si por alguna cuestión se requieren decimales, pues lo haremos. Pero si no, entonces déjenlo en la forma racional. Entonces ya tenemos Q' de 7 igual a 43/12. Entonces aquí, a partir de las gráficas de estas funciones, obtuvimos los valores que se requerían. Ese es el chiste de este ejercicio. Bueno. ¿Hay alguna pregunta de este problema? Todo bien, profe. Ok, voy a continuar. Regreso a la presentación. Bien, fue el problema 44, queda el inciso A, B y C, muy simples, esos quedan para ustedes. Los problemas 45 y 46 son semejantes a algunos de estos dos, entonces pues también esos ya quedarían para ustedes. Me voy al siguiente ejercicio. Perdón, creo que me equivoqué.
El ejercicio que acabamos de resolver es este, ¿verdad? El problema 49. Ay, ya aquí me estoy perdiendo. Ahí está. El problema 48, inciso B, es el que acabamos de resolver. Yo estaba ahí hablando de los anteriores. Me equivoqué. Bueno, pero ahí vamos. Entonces vamos a avanzar. Miren, los problemas 49 y 50 son muy semejantes entre sí. Del problema 49 seleccioné el inciso B y del 50 seleccioné el inciso D. Yo considero que son los que vale la pena resolver aquí. En los incisos del problema 49 se da una función y en términos de una función g de x. No sabemos quién es la función g de x, lo único que sabemos es que la función g de x es derivable. Se trata de obtener la derivada de cada una de estas funciones y por supuesto esas derivadas van a tener que estar expresadas en términos de la función g y en términos de la función g', aunque no conozcamos quién sea. Lo mismo en los otros problemas, en el otro problema, el 50 en cada uno de sus incisos. Allí f es una función derivable que no sabemos quién es, y entonces cada una de esas expresiones está dada en términos de la función f. Entonces hay que obtener su derivada. La derivada de esas expresiones va a quedar en términos de la función f y de f'. ¿Ok? Entonces solamente vamos a resolver dos, el resto queda para ustedes porque son muy simples y semejantes, pues. Voy a cambiar proyector. Aquí tienen el problema 49, inciso B. Se trata de la función y igual a x sobre g de x y queremos g' de x. Bueno, pues derivando ambos miembros, observen que el segundo miembro pues es un cociente u sobre b. Entonces, desarrollamos la fórmula del cociente. Entonces, y' va a ser igual al denominador, que es g de x, multiplicada por la derivada del numerador, la derivada de x es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, la derivada de g de x es g' de x, sobre el denominador, que es g de x, elevado al cuadrado. Bien, ya derivamos, ahora observemos si podemos simplificar algo. No hay términos semejantes, no hay factores comunes, no hay nada que se pueda simplificar. Nada. Entonces, como no podemos simplificar nada, así dejamos este resultado. Ya tenemos la derivada de esta función y quedó expresada en términos de la función g de x, aquí y aquí, y de la función g' de x. Aunque no sabemos quién es la función g de x, no importa. Así queda expresado este resultado. Bueno, el otro ejercicio semejante, dijimos, es el problema 50, inciso D. Problema 50, inciso B. Se trata de la función y igual a 1 más x por f de x sobre raíz de x. Hay que obtener la derivada de esta función. Sabemos que la función f es derivable. Entonces, esta expresión tiene la forma nuevamente de un cociente. Aplicamos regla del cociente. Entonces, y' va a ser igual al denominador, que es la raíz de x, que multiplica a la derivada del numerador. Abrimos un paréntesis. La derivada de 1 es 0, más la derivada de x, f de x. Esto es un producto, entonces aplicamos regla del producto. La primera función, que es x, por la derivada de la segunda, que sería f' de x, más la segunda, que es f de x, por la derivada de la primera, que es 1. Entonces nomás me queda f de x por 1. El 1 no lo ponemos. Ahí cerramos paréntesis. Menos el numerador entre paréntesis, porque son dos términos, 1 más x, f de x, que multiplica la derivada del denominador. Pero la derivada de la raíz de x, ya sabemos, es 1 sobre 2 raíz de x, es un resultado conocido. Todo dividido por el denominador, que es raíz de x, elevado al cuadrado, entonces se cancela el radical y me queda solamente x. Entonces, como ven, ahí está ya el proceso de derivación en un solo paso. Ahora hay que intentar simplificar. Primero, pues vemos si hay factores comunes. No los hay. No hay términos semejantes que pueda reducir. Entonces, lo que puedo hacer es la suma de fracciones poniendo el común denominador, que sería 2 raíz de x. En el numerador, ¿sí? Ahí hacemos la suma de fracciones.
Entonces ponemos Y', el signo igual, la raya principal de quebrado a la altura del signo igual, aquí está, esta es la raya principal de quebrado. Arriba dibujamos otra raya de quebrado, la que estoy señalando, ¿ok? Ponemos el común denominador, que es 2 raíz de x, ¿vale? Y hacemos la operación. Entonces, 2 raíz de x entre 1, todo esto está dividido por 1, entonces 2 raíz de x entre 1 es 2 raíz de x. Por raíz de x, pues me queda 2x, ¿sí? Que multiplica a x por f' de x más f de x, ahí cerramos ese paréntesis, menos el común denominador, que es 2 raíz de x entre 2 raíz de x, eso es 1. 1 por el numerador, pues nada más me queda este paréntesis, y entonces ese paréntesis afectado por este signo negativo, por lo tanto de una vez aprovecho y desarrollo este producto. Sería menos 1 menos x f de x. Ahí está. Ahí está. Ahora, abajo de la raya principal de quebrado, pues tiene que ir esta x. Aquí está. Y esa x la puedo poner dividida por 1. Bueno, ahora vamos a hacer dos operaciones en una. Aquí puedo desarrollar este producto, este 2x por este paréntesis, y al mismo tiempo vamos a hacer producto de extremos entre producto de medios. Extremos por extremos, medios por medios. Entonces, y' va a ser igual, ponemos la raya de quebrado. Producto de extremos es todo lo que tenemos acá arriba, multiplicado por 1. Pero aprovechamos para efectuar este producto. ¿Ok? Entonces sería 2x por x f' de x es 2x cuadrada por f' de x. Más 2x por f de x. Aquí está. Menos 1 menos x f de x. Todo esto dividido por el producto de medios. 2 raíz de x por x es lo mismo que 2x a la 3 medios. 2x a la 3 medios. Ahora, finalmente, observen que en el numerador aparece un término común, x f de x, entonces puedo reducirlo. Aquí tengo 2 y aquí tengo menos 1. Entonces se va a reducir. Por lo tanto, y' será igual a 2x cuadrada por f', no hay otro término semejante que este, y luego este término que son 2 menos 1 es 1, que multiplica a x f de x. Y finalmente este menos 1 que quedó aquí. Ahí está. Todo dividido por 2x elevado a la 3 medios. Aquí ya no hay nada que hacer, ya no se puede simplificar más, no hay términos comunes, no hay factores, nada. Ese es el resultado final. Entonces, insisto, el procedimiento de derivación incluye la simplificación. El resultado final tiene que ser el más simple posible y expresado en forma de factores siempre que se pueda. Generalmente se puede, ¿eh? Bueno, siempre que se pueda. Mejor no generalizo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien, entonces me regreso a la presentación. Aquí está. Entonces ya resolvimos el inciso B del problema 49 y el D del problema 50. ¿Ok? Entonces, miren, el problema 55 ya lo resolvimos en el inciso A. Les voy a pedir que ustedes hagan el B y el C, que es simplemente aplicar ese resultado. Nada más recordemos, en el inciso A nos dice que si f, g y h son funciones derivables, entonces hay que demostrar que la derivada del producto f(g) por h, pues es esta expresión, f' por gh más f por g' por h más fg por h'. Ya lo demostramos nosotros, la derivada de un producto de tres funciones. Dijimos que hay que obtener la derivada de cada una de las funciones. Bueno, esto hay que hacer una suma, pero en cada término es una suma de tres términos. En cada término debe de aparecer la derivada de alguna de las tres funciones multiplicada por las dos funciones restantes. Por eso aquí aparece f' multiplicada por g y por h. Aquí aparece g' multiplicada por f y por h. Y acá aparece h' multiplicada por f y g. Esto ya lo demostramos, pero en términos de u, v y w. Recordarán pues que ya lo hicimos. Pero se trata de aprovechar esta fórmula para que ustedes demuestren que la derivada
con respecto a x de f de x elevado al cubo es 3 veces f de x al cuadrado por f' de x. ¿Cómo le van a hacer? Pues, pues aplicar esta fórmula, pero en esta fórmula asumir o suponer que las funciones f, g y h son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, al principio, pues apliquen la fórmula que está aquí, pero luego asuman, pues, que f, g y h son iguales. Entonces, sustituyan todo en términos de f, todo en términos de f, y entonces van a demostrar esta fórmula de aquí. Y luego, esta misma expresión, pues la van a utilizar, bueno, esta de aquí, ya demostrada, la van a utilizar para derivar e a la 3x, que pueden poner como e a la x al cubo. Así de fácil para que puedan aplicar esta fórmula. Entonces eso queda para ustedes, ¿eh? Entonces el inciso A ya lo voy a resuelto. El último ejercicio, y nada más también vamos a hacer una parte, es el problema 56, inciso A. Si f de x, f mayúscula de x es igual a f minúscula de x por g minúscula de x, en donde las funciones f minúscula y g minúscula son derivables en todos los órdenes, se admiten primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, hay que demostrar que la derivada de esta, la segunda derivada de esta función es exactamente igual a esta expresión que aparece aquí. Bueno, eso lo vamos a resolver aquí, pero les pido a ustedes que resuelvan inciso B e inciso C. Fíjense, en el inciso B nos pide que obtengan la tercera derivada de la función f y la cuarta derivada de la función f mayúscula. ¿Sí? Una vez que tengan ustedes a la vista la primera derivada, aquí no aparece, la segunda derivada que está aquí, la tercera derivada y cuarta derivada que ustedes van a obtener, entonces tienen que analizarlas y ver si hay algún patrón, alguna secuencia que se va repitiendo. Deben de distinguirlo. Y con eso, entonces, en el inciso C, les piden establecer una fórmula general para la enésima derivada de la función f. Repito, van a tener las primeras 4 derivadas. Ahí tienen que observar si hay algún patrón que se repita y con eso van a poder obtener una fórmula general para la enésima derivada de la función f mayúscula. Vale la pena que hagan este ejercicio, hay que razonarlo un poquito, hay que concentrarse. No lo dejen en el olvido, por favor. Eso es lo peor que un estudiante puede hacer, despreciar conocimientos, despreciar procedimientos, o sea, sacarle pues a la responsabilidad. Eso es lo peor que puede hacer un estudiante. Bueno, entonces vamos a hacer la primera parte que nos piden. Voy a cambiar el proyector. Bien, aquí tienen problema número 56, f de x, f mayúscula, es el producto f minúscula por g minúscula y nos piden probar esta expresión para la segunda derivada de la función f. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es obtener la primera derivada y derivar nuevamente para obtener la segunda derivada. Entonces, para simplificar el proceso, pues sabemos que son funciones de x, entonces vamos a omitir el símbolo de x. Sabemos que son funciones de x. Entonces, se lo puedo expresar así. F mayúscula igual a F minúscula por G minúscula. Entonces, derivando F mayúscula prima va a ser igual. Aquí es un producto, entonces aplicamos regla del producto. La primera que es F por la derivada de la segunda. Más la segunda que es G por la derivada de la primera que es F prima. Esto no se puede simplificar. Entonces volvemos a derivar. En el primer miembro sería F mayúscula B prima, segunda derivada. Igual. En el segundo miembro tengo una suma de términos, por lo tanto su derivada es la suma de las derivadas. Pero el primer término es un producto, entonces aquí aplico la regla del producto. La primera, que es F, multiplicada por la derivada de la segunda. La derivada de G' es G', más la segunda, que es G', por la derivada de la primera. La derivada de F es F'. Bien, ya derivamos el primer término, más ahora la derivada del segundo término, que también es un producto. Entonces, la primera, que es G, por la derivada de la segunda. La derivada de F' es F', más la segunda, que es F', por la derivada de la primera. La derivada de G es G'.
Entonces ya está derivado. Vean que aparece un término semejante. G' por F' es lo mismo que F' por G'. Es un producto, por lo tanto, es conmutativo. Así es de que estos dos los puedo sumar. Los otros dos términos no son semejantes entre sí. Por lo tanto, puedo escribir que F' va a ser igual a F por G' más la suma de estos dos me da dos veces G' por F', o lo que es lo mismo, F' por G'. Repito, pues aprovechamos que el producto es conmutativo, más F' por G'. G por F'. Ahí está. Y ahora comparamos contra la expresión que querían que demostráramos. De inmediato observamos el término central, dos veces F', G', ahí está. El término F', nosotros lo pusimos al final, no hay problema. Y el término Fg', nosotros lo pusimos al principio, no hay problema porque pues esto los podemos intercambiar y no pasa nada, ¿no? La suma es conmutativa. Ahí está entonces demostrada esta fórmula y recuerden que da para ustedes obtener tercera derivada, cuarta derivada y con esas primeras 4 derivadas, analizarlas, ver qué patrón se repite y deducir cómo sería la fórmula para la enésima derivada de esa función f mayúscula. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta de este problema? Muy bien. Pues entonces, hasta ahí es donde yo consideré ejercicios para cubrir ese tema. Recuerden que siempre faltan ahí, quedan bastantes ejercicios ahí por resolver. Ojalá lo estén haciendo. Y ojalá estén desarrollando la tarea de esta unidad. Ya no va a haber tiempo más adelante, después de la evaluación de esta unidad, de inmediato van a tener que entregar la tarea a los que cubran el requisito. Entonces, no se les atrase esta tarea. Bueno, entonces, pues voy a cambiar la presentación por el nuevo tema. ¿Se acuerdan? Ayer les pedí, bueno, desde ayer y antier, que vinieran preparados con la derivada de las funciones trigonométricas. Indíquenme si lo tienen ya a la vista en modo presentación. Ok. Bueno, bien, entonces empezamos derivada de funciones trigonométricas. En este momento solamente vamos a ver la derivada de las funciones trigonométricas directas. Ya un poquito más adelante, en cuanto veamos la regla de la cadena y veamos también la derivación implícita, veremos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, tomen nota, esta es la sección 3.3. Ese es el título, derivada de las funciones trigonométricas, página 189, en la sexta edición del libro de Stuart. Bueno, esto que viene aquí ya lo vimos en el tema anterior. Aquí tenemos a la vista la gráfica de la función seno de x y con el procedimiento que hemos visto, analizando esta función, en donde tiene tangentes horizontales, cómo va cambiando la pendiente de la recta tangente, dónde es creciente, dónde es decreciente, etcétera, etcétera, pues es fácil trazar la gráfica de su derivada. Y entonces, al observar la gráfica de la derivada, nos damos cuenta de inmediato que esta corresponde a la función coseno de x. Por lo tanto, de forma gráfica, podemos deducir que la derivada de la función seno de x es el coseno de x, pero esta no es una demostración formal. Es correcto. Es cierto, pues, pero esta no es una demostración formal. Entonces, esta demostración de la derivada de la función seno de x sí la vamos a ver aquí, no es tan complicada. Me voy a saltar una parte, ahorita les voy a decir cuál y por qué. Y les voy a pedir que ustedes se hagan cargo de ver esa parte que me voy a saltar. ¿Sale? Entonces, si tenemos la función f de x igual al seno de x, en primer lugar sabemos que es continuo en todos los reales. Su dominio es todos los reales.
Segundo lugar, sabemos que es derivable en todos los reales, porque no presenta esquinas, vértices ni puntas, asíntotas verticales, no tiene ninguna discontinuidad, entonces la función seno de x es derivable para toda x en los reales. Ese concepto de derivabilidad ya lo vimos. Queremos demostrar que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Pues, ¿cómo vamos a demostrarlo? Aplicando la definición de derivada. Entonces, f' de x tiene que ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Ahí está la definición de la función derivada, por medio de cálculo de límites. Cuando decimos definición de derivada es calculando este límite. Y a muchos alumnos se les olvida eso. ¿Ok? Bueno, pues sustituyendo, este es el límite cuando h tiende a 0 de la función f, que es seno. En lugar de x lo reemplazamos por x más h, pues seno de x más h, menos f de x, que es seno de x, y todo dividido por h. Ahora, aquí viene un arreglo. No a todo mundo se le ocurriría hacer esto. Fíjense que aquí tengo seno de la suma de dos números, seno de x más h. Tenemos una identidad trigonométrica para el seno de la suma de dos números. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, aplicando esa identidad, seno de x más h resulta ser igual a seno de x por coseno de h, más coseno de x por seno de h, menos seno de x y todo dividido por h. Nada del otro mundo, nada más habría que distinguir que esto se puede expresar de otra manera mediante esta identidad. Pero si no recordamos o no tenemos en nuestra mente estas expresiones, difícilmente podemos haber recurrido a eso, ¿no? No se nos hubiera ocurrido. Ahora, reordenamos esta expresión. Fíjense, vamos a agrupar los términos seno de x, coseno de h con menos seno de x. Eso los vamos a agrupar y vamos a separar el producto coseno de x, seno de h. Claro, todos estos divididos por h. Entonces ahora nos queda límite cuando h tiende a 0 de, abrimos el paréntesis, seno de x, coseno de h, aquí está, menos seno de x, y eso dividido por h, más el término que quedó aquí, coseno de x, seno de h, dividido por h, cerramos paréntesis, no hemos alterado nada absolutamente. Pero ahora, fíjense en este primer cociente, seno de x es factor común, entonces vamos a factorizarlo. Aquí ya está factorizado. Seno de x, que multiplica a coseno de h menos 1 sobre h. Más de acá, no puedo factorizar nada, pero puedo separar esto como un producto. Lo podemos escribir como coseno de x, que multiplica a seno de h entre h. Ahí está. Hasta aquí cerramos el paréntesis rectangular. Ahora, recordemos los teoremas para cálculo de límites. El límite de una suma de funciones es la suma de sus límites. El límite de un producto de funciones es el producto de sus límites. Fíjense, aquí tengo un producto, acá tengo otro producto. Entonces, apliquemos esos teoremas en un solo paso. Entonces, f' va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x, que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Más ahora el límite de esta otra expresión, pero también es un producto, como dijimos. Entonces, límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, que multiplica al límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Ahora, observen bien esta expresión. Obsérvenla. Allí hay dos límites que ya conocemos. Este límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h, ya lo vimos, no hicimos su demostración formal, pero lo vimos mediante tablas de valores y la gráfica de esta función. ¿Recuerdan cuánto vale este límite? Alguien que me diga, por favor, pero rapidísimo, porque es algo ya conocido. Incluso ya lo utilizamos. Ay, no se entendió otra vez. Otra vez, por favor. 1. El límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h es igual con 1. Repito, nosotros lo vimos mediante tablas de valores y con la gráfica de la función. Este otro se los dejé a ustedes para que lo calcularan también con tablas de valores y con la gráfica.
el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, ¿cuánto vale, por favor? Díganme. 0. Este límite vale 0. Pero esas demostraciones no fueron formales. Aquí se aprovecha este procedimiento para hacer la demostración formal de estos dos límites. Eso es lo que les voy a pedir que ustedes lo vean con calma, con detenimiento, que lo analicen, que lo asimilen, que lo entiendan y lo asimilen, ¿sí? Primero se demuestra este límite y después, y con este resultado, también se va a demostrar este otro. Eso no lo voy a ver aquí, vamos a omitir esa parte, es decir, ese tiempo pues no lo vamos a consumir. Pero ya sabemos que este límite vale 1 y que este otro vale 0, entonces, bueno, me voy a adelantar, ahorita me regreso un poquito a eso, ¿sí? Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h más límite cuando h tiende a 0 el coseno de x por límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Esa es la última expresión. Entonces ya sabemos que este límite que estoy señalando vale 0, aquí está el 0, y este otro vale 1, aquí está ese 1. Ahora, atención, por favor, entiéndase que en este proceso de cálculo de límites, h tiende a 0, h es la variable. En este proceso, x se mantiene fijo, x es constante, por lo tanto, seno de x es constante, coseno de x es constante. Entonces, fíjense, el límite de una constante es la misma constante. Por eso aquí, el límite cuando h tiende a 0 del seno de x es seno de x, porque seno de x es un número, es una constante, y la variable es h. Y acá, el límite del coseno de x cuando h tiende a 0 es coseno de x, porque x se mantiene fijo, coseno de x es constante, la variable es h. Eso se debe de entender, por favor. Bueno, espero que se haya comprendido. Y los otros dos límites ya eran conocidos. Este producto, pues, sería 0. 0 por seno de x es 0. Coseno de x por 1, pues, es coseno. Por lo tanto, con esto último, hemos demostrado que la derivada con respecto a x del seno de x es el coseno de x. Ya quedó demostrada esta fórmula de derivación. Hay que aprendérsela, los que todavía no se lo aprendan. Ahora, las demostraciones formales de estos dos límites, insisto, por favor, analícenlas ustedes. Aquí empieza, después de este paso, este paso que ya lo vimos, aquí ya empieza la demostración del límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta entre teta, con argumentos geométricos. Esta figura son puros argumentos geométricos fáciles de entender. Por favor, no lo dejen en el olvido, no lo dejen en la desidia, vean esta demostración, analícenla, entiéndanla y asimílenla. ¿Sí? Entonces ahí va, en base a esas figuras, ahí va estableciendo estas expresiones. No quiero perder más tiempo en esto, ¿ok? Hasta que finalmente se llega a la demostración de que el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta entre teta es 1. Esta sí ya es una demostración formal. Pues con eso ya no hay ninguna duda, ninguna discrepancia, ese límite es 1. Y ahora, el límite, cuando teta tiende a 0 del coseno de teta menos 1 sobre teta, fíjense, a muy pocos de nosotros se nos hubiera ocurrido introducir este artificio. Es la misma expresión, pero multiplicada por 1, pero el 1 con esta forma, coseno de teta más 1 sobre coseno de teta más 1. ¿Sí? A muy pocos se nos hubiera ocurrido hacer este artificio. Bueno, entonces aquí se efectúan productos, se simplifican términos semejantes, se vuelve a hacer un arreglo, se rearregla la expresión, y observe que al hacer este arreglo surge otra vez este límite. Límite cuando teta tiende a 0, el seno de teta entre teta, ese límite vale 1, ¿sí? Y este otro límite se evalúa por sustitución directa. Entonces aquí ya se demuestra que el límite del coseno de teta menos 1 sobre teta cuando teta tiende a 0 es 0. Entonces así ya es una demostración más formal que con la tabla de valores. Entonces eso es lo único que faltaría pues ya para que este resultado quede completamente validado. Por supuesto que lo damos por válido, pero sí necesito que vean esas dos demostraciones de estos límites.
Ahora, aquí está la tabla de derivadas de funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x, la derivada de la cosecante de x es menos cosecante por cotangente de x, la derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x. Recuerden, hay que aprenderse todas las fórmulas de derivación. Cada una de estas fórmulas de derivación vista al revés se convierte en una fórmula de integración. Por ejemplo, la integral de la secante cuadrada de x diferencial de x es la tangente, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. ¿Sí? Acá en estos dos hay que tener cuidado con el signo. La integral del coseno es menos el seno, la integral del seno es menos el coseno. ¿Sí? Hay que tener cuidado con los signos, ahí cambian. En fin, cada fórmula de derivación vista al revés se convierte en una fórmula de antiderivación o integral indefinida. Por eso es importantísimo que se las aprendan perfectamente bien. No, yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo porque ya las conocen, nada más hay que poquito más de interés que le pongan, ¿no? Bueno, ahí termina la presentación y empieza la sección de ejercicios. Por favor, tomen nota. Ah, espérenme, algo importante. Ya vimos la demostración de la derivada del seno de x. Les pido, no es tarea para entregar, pero sí pues para que se esfuercen un poquito, que ustedes hagan la demostración de la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x, con el mismo procedimiento que seguimos para la derivada del seno de x, pero ya no tienen que volver a demostrar esos límites, van a aparecer otra vez los dos límites. Ya no los vuelven a demostrar, ya nada más utilizan sus valores. Entonces, por favor, ustedes se encargan de demostrar demostrarla con la aplicación de la definición de derivada. Deben de poder hacerlo, por favor, esfuércense. El resto de estas fórmulas, para las demás funciones trigonométricas, ya no se demuestran utilizando la definición, sino utilizando identidades trigonométricas. Voy a hacer nada más una y con eso ya doy por terminada la sesión. La derivada de la tangente de x, vamos a demostrar que es secante cuadrada. Sí, pero rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, y igual a la tangente de x. ¿Ok? Entonces, vamos a obtener la derivada de la tangente de x, pero no con la definición. Sabemos por identidad trigonométrica que la tangente es lo mismo que el cociente seno de x entre coseno de x. Entonces, esto es u sobre b. Apliquemos la fórmula del cociente. Entonces, y' es igual al denominador, que es coseno de x, por la derivada del numerador. Ya sabemos que la derivada del seno es el coseno de x, menos el numerador, que es el seno de x, por la derivada del denominador. Ya vimos que la derivada del coseno de x es menos el seno de x, ¿sí? Todo dividido por el denominador, que es coseno de x elevado al cuadrado. Efectuamos este producto. Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Luego, menos por menos es más seno de x por seno de x es seno cuadrado de x, entre coseno cuadrado de x. De inmediato distinguimos que en el numerador tenemos una identidad trigonométrica. La suma de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es exactamente igual a 1. Es la identidad pitagórica. Entonces, lo sustituimos y ahora nos queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero nuevamente, por identidad trigonométrica, 1 sobre el coseno es la secante. Por lo tanto, 1 sobre el coseno cuadrado de x será la secante cuadrada de x, y por lo tanto, con eso hemos demostrado que la derivada con respecto a x de la tangente de x es la secante cuadrada de x. Allí está, ¿sí? Entonces, me regreso aquí a la presentación. El resto, pues, de estas fórmulas de derivación se demuestran así. Utilicen la identidad trigonométrica. La cosecante de x es lo mismo que 1 sobre el seno de x. La secante es 1 sobre el coseno y la cotangente es coseno sobre seno. Y ya aprovechen los resultados de estas dos derivadas. Entonces, espero que ustedes puedan hacer otros. Entonces, ya no me da tiempo, pues, de ejercicios ahorita. Nos despedimos. Nada más la cuestión del examen. Vamos a confirmar
Primero les digo que pues ya chequeé hoy por la mañana, la plataforma Moodle no está disponible todavía, no se puede entrar. Entonces, yo les voy a enviar, como siempre, el examen a su correo electrónico. Tendrán que imprimirlo para ponerle ahí su nombre. Las indicaciones, de todas maneras, se las voy a enviar un poco más tarde a su correo electrónico. No las he preparado, pero tengo que hacerlo y se los tengo que enviar a su correo. Y pues, lo más importante, pues, es que el examen al final lo tienen que escanear en un solo archivo en formato PDF. Le van a dar el nombre de acuerdo como les he indicado, y me lo van a enviar a mi correo electrónico. Pero por favor, en donde dice asunto del correo, no me le pongan ninguna otra cosa. Tiene que ser exactamente el nombre que le ponen a su archivo de acuerdo como vienen las indicaciones. Exactamente, porque tengo etiquetados. Entonces, al tener los etiquetados, esos correos de inmediato me los mueve a un apartado, a una carpeta. Entonces, cuando muchos alumnos no me hacen caso y me le ponen otra cosa allí, entonces tengo que andarlos buscando en todo el montón de correos que recibo a diario. Olvídense, es un problema. Para mí es un problema. ¿Sí? Digo, pues ahorrar un poquito de tiempo siempre es bueno, ¿no? Entonces, el examen, dijimos que será aplicado para todos, excepto para Maximiliano Valero y Jafet Isaí. El examen lo vamos a aplicar el domingo de 9 a 11, con límite de tiempo 11:30, para que me lo manden por correo electrónico. Límite de tiempo 11:30, no hay, ¿cómo se dice? Excusas, no hay excusas. Como los correos ahí marca la hora en que lo enviaron, si alguien me lo envía después de las 11:30, no lo voy a revisar, porque hay suficiente tiempo. 2 horas es mucho más del tiempo necesario para que pueda resolver el examen, y media hora mucho más del tiempo necesario para que escaneen 3, 4, 5, máximo 5 hojas, 4 hojas, y lo formen en el archivo y me lo envíen. Entonces, ahí en el correo no puedo limitarlo, como en la plataforma Moodle, pero sí puedo observar a qué hora me lo enviaron. Si es después de las 11:30, ya no se los voy a aceptar. ¿Se entendió? Ok, entonces estén al pendiente de su correo de todas maneras. Espero, no sé, un poco más tarde o mañana, en el transcurso de mañana, les envío las indicaciones. Para Maximiliano y para Jafet, su examen es mañana de 10 a 12, ¿verdad? Y 12:30 como límite de tiempo. Bien, si alguien tiene algún comentario o alguna cuestión que quieran mencionar antes de retirarnos. De acuerdo. Bueno, pues entonces, si no han puesto todavía su pase de asistencia, por favor háganlo ya, y ya pueden salir de la sesión. Hasta el próximo lunes, acuérdense, derivada de funciones trigonométricas, puros ejercicios. De una vez, vayan viendo regla de la cadena, por favor. Regla de la cadena, que es el instrumento más poderoso de derivación. Vale, nos vemos hasta el lunes. Que tengan. Buenas noches, profe, gracias. Gracias.